Paula, ¿cómo estás? Pues mira, muy bien, muy bien acompañada estoy. Hombre, muchas gracias. ¿Cómo te tomaste que te llamaran con 15 años, que son los que tienes, para esta campaña, para hablar de mujer? Pues la verdad es que cuando me llegó el mensaje me quedé súper sorprendida, pero a la vez súper contenta de poder mandar mi mensaje en esta campaña que es de la mujer. Y bueno, como me siento muy orgullosa de serlo, estoy súper contenta y súper orgullosa y muy agradecida de que me hayáis llamado y de poder estar aquí y poderos ayudar en esto. ¿Qué mensaje quieres mandar a las mujeres extremeñas? Pues que creo que tenemos la misma vitalidad que pueden tener los hombres para realizar cualquier tipo de cosa que queremos hacer, que luchemos por nuestros sueños, que si una mujer quiere, al igual que una persona, lo puede conseguir. Vamos a hablar de mujeres. ¿Tienes referentes femeninos? Pues para mí mi referente femenino es sobre todo mi hermana, que bueno, yo empecé a hacer karate por ella y bueno, a mí ella me ayuda mucho tanto en el ámbito deportivo como personal. Nos llevamos súper bien y cuando, por ejemplo, entrenamos juntas o tal, siempre nos fusionamos y hacemos que sea un súper entrenamiento y nos ayudamos mucho. Ella también, bueno, me ha enseñado a que cuando hay momentos difíciles hay que saber anteponerse a las situaciones y salir de esos momentos. La vida no es fácil y como todos ha tenido momentos difíciles, pero como he dicho ha sabido anteponerse y bueno, ha logrado ser campeona del mundo. Para que no lo sepa, Marta García, que Marta es tu hermana, García, sí. que es campeona del mundo de karate. ¿Tú quieres ser como ella? Pues yo siempre digo que quiero superarla, porque si ella lo pone difícil, yo quiero superarlo y por lo menos intentarlo. Y para ello entreno, para ello lucho. Y bueno, ojalá poder superarlo, ojalá poder decir algún día que soy campeona del mundo. Y ojalá que lo podamos ver. Ojalá. El deporte es sufrimiento, ¿verdad? ¿Has tenido que hacer sacrificios para Sí, dedicarte al mucho. karate? Yo es verdad que llevo desde pequeña en este mundo, pero es súper sacrificado, sobre todo ahora que nos vamos haciendo mayores y bueno, los estudios cada vez se complican más y tal. Luego también tienes que dejar a tu familia como un poco al lado y eso me da mucha pena porque bueno, mis abuelos y tal son ya mayores, entonces me da pena, pero todo eso da sus frutos, entonces estoy contenta por ello. Y bueno, sí, es muy sacrificado. La vida de un deportista es muy sacrificada. No te dan nada sin trabajar. Tienes que trabajar, tienes que entrenar, tienes que sacrificarte en ese sentido. Y nada, pero bueno, estoy muy contenta y lo seguiré haciendo porque está dando su fruto y... Decía que estábamos hablando de mujeres. ¿Tú has podido reflexionar sobre qué es ser mujer? ¿Por qué estás orgullosa de ser mujer? ¿Qué nos decías? Pues estoy orgullosa de ser mujer por eso que he dicho, porque creo que podemos hacer todo lo que nos propongamos, podremos conseguir todo lo que nos propongamos. No creo que haya que ser hombre para poder conseguir algunas acciones o algunos trabajos. Creo que todas las personas lo podemos conseguir. Tendremos nuestros más y nuestros menos, como todo, pero creo que estoy segura de que todas las mujeres podemos conseguir lo que nos propongamos y por eso estoy orgullosa y que luchemos por ello, y aunque cada vez es verdad que hay menos distinciones entre mujeres y hombres. ¿Cómo ves tú el futuro? ¿Le ves igualitario? Yo creo que sí. Actualmente creo que la mayoría de las personas piensan la igualdad. Es verdad que ahora desde pequeño nos inculcan mucho la igualdad y tal, pero vamos, yo creo que no hay muchas distinciones y estoy muy contenta de que pueda ser así. En tu casa te apoyan muchísimo con el mundo del deporte, pero tú de mayor, ¿qué quieres ser? Yo, como siempre digo, mi familia es un gran apoyo, o sea, yo sin ellos no podría conseguir nada, porque es verdad que hay deportistas que no
no se pueden dedicar como yo me tengo la suerte de dedicarme por su familia, que no la apoya o no tiene los recursos para seguirlo. Y bueno, a mí en un futuro me gustaría estudiar criminología y derecho. Es una carrera que me llama mucho la atención y bueno, la policía me gusta mucho, me llama la atención y ojalá poder dedicarme algún día de ello. Sabes que la fuerza y cuerpos de seguridad del Estado tradicionalmente ha sido un mundo, bueno, pues más masculino, pero que ya hay muchas mujeres que se dedican a ello, que se dedican a ser policías. Tú quieres seguir ese camino, ¿no? Pues sí, ojalá podamos decir que eso no es el día de mañana, ojalá poder decir que no es un trabajo de hombres, que es un trabajo de personas, es un trabajo en el que pueden trabajar tanto mujeres como hombres. Y bueno, pues eso, ojalá poder trabajar un día de policía y poder decirlo yo ya ahí. Bueno, gracias por habernos contado tu experiencia y gracias sobre todo por afrontar el futuro con eso, con todas las opciones. Un placer. Muchas gracias a vosotros.